La mansión de los Almeida siempre fue sinónimo de poder y elegancia en Sao Paulo. Sus jardines impecables, el mármol italiano que revestía los pasillos, las obras de arte que adornaban cada estancia, todo allí respiraba opulencia. Y en el centro de aquel imperio de lujo vivía doña Elena, una mujer de 78 años que junto a su difunto marido había construido un emporio en el sector inmobiliario. Aquella mañana de septiembre, doña Elena despertó como siempre, a las 6 en punto, exigiendo su té de manzanilla servido en porcelana francesa. Pero había algo distinto en el aire. Tal vez fuera la luz dorada que entraba por las ventanas, o quizá el peso de los años, que empezaba a apretar su corazón con más frecuencia. La soledad de aquella mansión enorme, habitada solo por ella y sus empleados, parecía gritar cada día más fuerte. Sus 3 hijos rara vez la visitaban. Estaban demasiado ocupados administrando las empresas de la familia, viajando por el mundo, viviendo sus vidas de privilegios que ella misma les había dado. Las llamadas eran rápidas, mecánicas, vacías de afecto genuino. Doña Elena sabía, aunque nunca lo admitiera en voz alta, que para ellos ella era solo una obligación, un nombre en documentos de herencia. Bajó las escaleras con pasos lentos, apoyándose en la barandilla de caoba. La casa estaba en silencio, salvo por los sonidos lejanos que venían de la cocina. Era María, la nueva empleada contratada hacía apenas 3 meses. Una mujer de unos 50 años, de manos encallecidas y mirada dulce, que trabajaba con una dedicación silenciosa que doña Elena rara vez veía hoy en día. María era diferente de las otras empleadas. Había algo en sus ojos, una profundidad, una tristeza antigua, que parecía resonar en el alma de la propia doña Elena. La patrona nunca lo admitía, pero observaba a María con una curiosidad que ni ella misma comprendía del todo. Aquella mañana, al entrar en la sala de estar, doña Elena se detuvo en seco. María estaba allí de espaldas, arreglando flores en el jarrón de cristal. Pero no fue el arreglo floral lo que capturó la atención de la millonaria. Fue el collar. Un collar sencillo, casi rústico, colgaba del cuello de la empleada. No tenía el brillo del oro ni el fulgor de piedras preciosas. Era apenas un cordón de cuero con un colgante de plata envejecida, trabajado a mano con un diseño peculiar. Un árbol con raíces profundas y ramas entrelazadas, formando un corazón. El mundo de doña Elena se detuvo. Las piernas le flaquearon y se apoyó en el marco de la puerta, el rostro súbitamente pálido como el mármol. La respiración se le volvió difícil, el corazón le golpeó en el pecho. No podía ser. Era imposible. Aquel collar, María. La voz de doña Elena salió trémula, casi inaudible. La empleada se giró, asustada por el tono de la patrona. «¿Sí, doña Elena?» «Se encuentra bien. Está pálida. Ese collar». Doña Elena señaló con dedos temblorosos. «¿Dónde consiguió ese collar?» María llevó instintivamente la mano al cuello, tocando el colgante con cariño. Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Este collar era de mi madre. Es lo único que conservo de ella. Su madre», repitió doña Elena, como si las palabras le fueran extrañas. ¿Quién era su madre? María pareció confundida por la intensidad de la pregunta. «Mi madre se llamaba Rosa María da Silva. Murió cuando yo era muy joven. Tenía apenas 17 años. Me crié en un orfanato después de eso». El nombre golpeó a doña Elena como un puñetazo en el estómago. Las lágrimas empezaron a brotar, incontrolables, deslizándose por el rostro arrugado de la mujer que nunca lloraba, que siempre se mantenía impecable y distante. «No, murmuraba doña Elena, tambaleándose hasta el sofá más cercano donde se dejó caer. Las manos le temblaban violentamente mientras se cubría el rostro, sollozando de un modo que María jamás habría imaginado posible. «Doña Elena». María corrió hacia ella, alarmada. «¿Qué ocurre? ¿Debo llamar a alguien? ¿A un médico?» «Rosa,
consiguió decir doña Elena entre sollozos. Rosa María da Silva. Tenía 19 años cuando trabajó aquí en esta casa. Era 1976. María se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. El corazón le latía desacompasado. ¿Qué? ¿Mi madre trabajó aquí? Doña Elena alzó el rostro cubierto de lágrimas y en ese momento toda su fachada de mujer poderosa y distante se vino abajo. No era solo una empleada, susurró. Ella era mi amiga, mi única amiga verdadera. La sala giró alrededor de María. Se sentó pesadamente en el sillón contiguo, incapaz de procesar lo que oía. Yo tenía 20 años, comenzó doña Elena con la voz quebrada. Acababa de casarme con Roberto, un hombre elegido por mi familia por sus negocios. No lo amaba. Era un matrimonio de conveniencia, como tantos en aquella época. Esta mansión era fría, vacía, incluso cuando era nueva. Roberto pasaba días fuera, ocupado con sus emprendimientos. Yo estaba sola, perdida en un mundo de lujo que me asfixiaba. Doña Elena hizo una pausa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Rosa fue contratada para trabajar en la cocina. Pero era diferente. Tenía solo 19 años. Era huérfana también, pero había una luz en sus ojos. Una bondad genuina que nunca había encontrado en las mujeres de mi clase social. Poco a poco empezamos a conversar. Por las noches, cuando todos dormían, subía a mi cuarto y pasábamos horas despiertas, hablando de todo, de sueños, de miedos, de lo triste que era vivir en una jaula de oro. María escuchaba hipnotizada, con lágrimas empezando a formarse en sus propios ojos. Rosa se volvió más que una empleada. Era mi hermana del corazón, mi confidente, la única persona que me veía no como doña Elena Almeida, la mujer rica, sino simplemente como Elena. Ella me enseñó a reír otra vez. Me enseñó que la gentileza vale más que cualquier fortuna. ¿Qué pasó?, preguntó María con la voz ronca. Doña Elena cerró los ojos. El dolor antiguo resurgió con fuerza total. Me embaracé de mi primer hijo en 1967. Fue un embarazo difícil. Yo estaba siempre enferma. Rosa me cuidó como nadie nunca lo hizo. Se quedaba a mi lado día y noche. Me tomaba la mano cuando tenía miedo, cantaba nanas cuando no lograba dormir. Un día, cuando estaba en el 7º mes de gestación, mandé a hacer 2 collares. Gasté parte de mi dinero personal, el único dinero que era verdaderamente mío, dejado por mi abuela. Le pedí a un orfebre que hiciera 2 collares idénticos, con el diseño de un árbol. Las raíces profundas representaban de dónde veníamos, las ramas entrelazadas, nuestra amistad, nuestras vidas unidas para siempre. Doña Elena señaló el collar en el cuello de María con reverencia. Le di un collar a Rosa, el otro lo guardé conmigo. Le prometí que nuestra amistad duraría para siempre, que pasara lo que pasara. Ella siempre tendría un lugar en esta casa, en mi corazón. Entonces, ¿por qué se fue?, preguntó María con la voz quebrada. Ella no se fue, sollozó doña Elena. La echaron. El silencio que siguió fue denso, pesado de dolor y arrepentimiento. Mi marido descubrió nuestra amistad, no la cercanía física, sino la emocional. Vio que confiaba más en Rosa que en él, que sonreía más con ella que con cualquier miembro de mi propia familia. Una noche, mientras yo dormía bajo el efecto de sedantes que el médico me había recetado por el embarazo difícil, él ordenó que Rosa se marchara de inmediato. La amenazó. Le dijo que si intentaba verme de nuevo, destruiría su vida. Doña Elena volvió a cubrirse el rostro. El cuerpo le temblaba de sollozos. Cuando desperté al día siguiente, Rosa había desaparecido. Pregunté a todos, grité, supliqué respuestas. Mi marido dijo que ella simplemente había abandonado el trabajo. No le creí. La busqué desesperada durante meses, pero ¿cómo? Yo era una mujer embarazada, vigilada constantemente, sin verdadera libertad. Cuando nació mi hijo, caí en una depresión profunda. No era solo el posparto, era la pérdida de la única persona que realmente se preocupaba por mí.
Con el tiempo, llegué a creer que Rosa me había olvidado, que nuestra amistad no significaba para ella lo que significaba para mí. Guardé mi collar en una caja en el fondo del armario porque mirarlo me dolía demasiado. Poco a poco me convertí en la mujer que usted conoce, dura, distante, rodeada de lujo, pero vacía por dentro. María lloraba abiertamente ahora, sujetando el collar como si fuese lo más precioso del mundo. Mi madre nunca se recuperó, dijo María en voz baja. Nunca me contó detalles, pero sé que algo terrible le ocurrió cuando era joven. Algo que le quebró el espíritu. Trabajaba en casas de familia, hacía limpieza, lo que fuera para sobrevivir. Cuando yo nací estaba sola, sin familia, sin amigos. Me crió con lo poco que tenía. A veces hablaba de alguien, continuó María con la voz temblorosa. En las noches en que estaba más triste, después de acostarme, yo la oía llorar. Sostenía este collar y susurraba un nombre, Elena. Yo pensaba que era una santa, alguien a quien rezaba. Pero era usted todo el tiempo. Doña Elena se levantó del sofá con dificultad y caminó hasta María, arrodillándose ante ella. Algo que jamás había hecho frente a nadie en su vida de privilegios. ¿Ella no me olvidó?, preguntó, con la voz cargada de una esperanza desesperada. Nunca, respondió María, tomando entre las suyas las manos arrugadas de doña Elena. Este collar era su tesoro más preciado. Me hizo prometer, antes de morir, que nunca lo vendería, por difíciles que se pusieran las cosas. Dijo que era la prueba de que el amor verdadero existe, que la amistad verdadera existe. Las dos mujeres lloraron juntas, abrazadas allí, en medio de aquella sala opulenta. Toda la distancia social entre patrona y empleada desapareció ante la fuerza de aquella revelación. «He perdido tanto tiempo», murmuró doña Elena. «Viví en una prisión de oro, rodeada de personas que solo se preocupan por mi dinero. Mis propios hijos me ven solo como una cuenta bancaria. Rosa era mi verdadera familia y la perdí. No la ha perdido del todo», dijo María con ternura, secando las lágrimas del rostro de doña Elena. «Yo soy su hija. Llevo su sangre, sus recuerdos, su amor. Y ahora estoy aquí». Doña Elena miró a María como si la viera por primera vez. Y por fin comprendió por qué había sentido aquella conexión inexplicable desde el primer día. Era Rosa. Rosa estaba allí, en los ojos gentiles de María, en la sonrisa dulce, en la bondad genuina. «Usted no es mi empleada», dijo doña Elena con firmeza, tomando el rostro de María entre sus manos. «Usted es la hija de mi hermana del alma. Usted es mi familia». Ese día algo cambió en la mansión de los Almeida. Doña Elena mandó traer su propio collar, guardado durante tantas décadas. Con manos temblorosas, volvió a colocárselo alrededor del cuello. Ella y María se situaron lado a lado frente al espejo, dos collares idénticos brillando suavemente, una promesa antigua, por fin cumplida. Los meses que siguieron transformaron aquella casa de lujo en algo que nunca había sido, un hogar. María dejó de ser empleada y pasó a vivir como miembro de la familia. Juntas reían, cocinaban, cuidaban del jardín, compartían historias de Rosa que las hacían tanto reír como llorar. Cuando los hijos de doña Elena aparecían, confundidos e incómodos con la nueva heredera, ella los enfrentaba con una fuerza que no mostraba desde hacía décadas. «Esta mujer es más mi familia de lo que ustedes han sido jamás. Aprendan de ello». Doña Elena comenzó a usar su fortuna de otro modo, creando un fondo a nombre de Rosa María da Silva para ayudar a mujeres en situación vulnerable, huérfanas que necesitaban apoyo, trabajadoras domésticas que merecían dignidad. Y cada noche, antes de dormir, sujetaba su collar y daba gracias. Gracias porque, incluso tras décadas de soledad y arrepentimiento, el amor verdadero había encontrado el camino de regreso. Porque la amistad real trasciende el tiempo, la clase social e incluso la muerte. El collar no era solo una joya.
Era el testimonio de que los vínculos genuinos entre las almas nunca se quiebran de verdad. Solo esperan el momento adecuado para ser redescubiertos. ¿Te gustó esta historia? Entonces, deja tu like. Compártela con quien necesite creer que el amor y la amistad verdaderos aún existen, y suscríbete para más relatos emocionantes que tocarán tu corazón. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez reencontraste a alguien importante que pensaste haber perdido para siempre? Tu historia puede inspirar a miles de personas.